Estoy tratando de grabar porque tengo el internet bastante pesado hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a darle inicio al, a la entrega de una presentación que les traigo. Voy a tratar de hacerlo eh, en un tiempo prudencial, de modo que nos queden unos minutos para la interacción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Ok. Bueno, cuando... Ya va, consigo que no me... Ok, ahora sí me está grabando. Ok, entonces vamos a darle inicio. Les preparé una presentación que nos va a permitir hablar de las negociaciones megaregionales, ¿ok? En la actualidad y cómo ellas están impactando en el desarrollo regional. Cuando nosotros hablamos de mega negociaciones, estamos hablando lógicamente de los acuerdos comerciales. Entonces, permítanme quitar un poco la cámara de modo que me dé mayor velocidad, el internet. Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos hablando de, como le dije, de las negociaciones mega regionales, estamos hablando de que son acuerdos comerciales, lógicamente, y de inversión, pero a gran escala. ¿Y por qué a gran escala? Bueno, porque allí están inmersas muchas regiones, muchos países, perdón, que conforman regiones. Y el alcance profundo que involucran a múltiples países, por eso es que se lo estoy diciendo, de diferentes puntos del globo terráqueo, eh, de, de regiones geográficas, a cubrir parte significativa del comercio, eh, la inversión y el producto interno bruto, pero ya visto desde el punto de vista de la globalidad. Entonces, el megaregionalismo es entendido como un fenómeno del globo que presenta desafíos para mejorar la calidad de la inserción económica internacional, lógicamente, en los países de la región, lo que ayudaría la gestación de redes de producción subregionales y avance hacia políticas industriales plurinacionales. Y es por eso que precisamente nosotros cuando hacemos referencia a las negociaciones megarregionales, estamos precisamente haciendo referencias a lo que es ese fenómeno y a lo que es ese, y a lo que es ese y a lo que es ese fenómeno que estamos estudiando. El día de hoy nosotros vamos a ver las mega negociaciones regionales, el contexto y el origen de estas tendencias, ¿ok? De las tendencias de las mega negociaciones, las tendencias actuales, pero vistas desde un punto de vista crítico, perdón, y el impacto en el desarrollo regional. Lógicamente, no podemos dejar por fuera el rol regional en este contexto. Entonces, cuando nosotros nos referimos a ello, nosotros, Dios, disculpen, pero es que esto está crítica a la situación. Entonces, nosotros cuando hablamos de las negociaciones megarregionales, entonces, lógicamente, andamos buscando, como lo estamos hablando, el impacto en el desarrollo regional, por ser significativo. Y esto puede facilitar de una manera u otra lo que es la integración económica, impulsando el crecimiento comercial y también la inversión y de esa manera generar desafíos, pero también oportunidades como la pérdida de la soberanía, la necesidad de adopción y las nuevas regulaciones que lógicamente tienen que estar presentes tienen que estar presentes en este tipo de negociaciones. Cuando nosotros hablamos de este fenómeno, lógicamente nos estamos refiriendo
nos estamos refiriendo a un producto, ¿ok? Entre los países de la región, lógicamente, nosotros nos desplazamos hacia lo que es la región latinoamericana, pero eso puede ir más allá, como lo podemos ver en la parte de cualquier pacto que podamos llegar en una subregión, por ejemplo, el Pacto del Pacífico, ¿verdad? Y esto es una de las consideraciones que nos brinda la CEPAL. Lógicamente, el producto de estas negociaciones eh, en los países de la región es que cuando hablamos de desviación de flujos de comercio, ¿ok? De flujo de inversión, podrían enfrentar algunas restricciones en el acceso a las oportunidades de conocimiento o también podríamos hablar de la innovación porque es una de las maneras como nosotros podemos insertar en un momento determinado en este tipo de convenios. Ahora bien, para el Cacerrán del 2016 es un autor que me llama siempre la atención. Él considera que en las últimas décadas se han visto el nacimiento de amplias variedades de acuerdos de libre comercio, ¿ok? Y de tratados bilaterales de inversión en el afán de liberalizar, es decir, buscando lo que hablaba de la Organización Mundial de Comercio, la economía y abrir fronteras. Entonces, eso desplegó un entramado de normas difíciles de comprender y asimilar en algunas oportunidades. ¿Ok? Entonces, nosotros ahí podemos hablar entonces de lo que son las características de las negociaciones megaregionales. Y tenemos la gran escala y la amplitud geográfica, lógicamente, de eso se trata, ¿no? Eso es, a diferencia de lo que les estaba contando del autor anterior, que él habla de acuerdos bilaterales. Entonces, cuando nos referimos a esos acuerdos regionales clásicos, como un bloque de países vecinos, las negociaciones megaregionales buscan integrar la economía de múltiples continentes, es decir, que pasamos a lo intercontinental o a grandes bloques regionales. Y por otra parte, vamos a tener la profundidad regulatoria, que también más o menos eso es lo que están planteando, es que va mucho más allá de la simple reducción de aranceles, que incluyen una amplia gama de temas que afectan directamente la regulación interna entre los países. Bueno, lo que está haciendo Estados Unidos ahorita, colocando aranceles, por su parte, China también lo intenta hacer y cada quien intenta buscar cómo proteger lo que ellos consideran que han logrado. Entonces, fíjense cómo de una manera u otra nosotros estamos regresando a lo que también es el país, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ese abordaje porque eso impacta la cadena de valor global, busca facilitar el flujo de bienes, de servicios e inversiones a lo largo de la cadena, lógicamente, de ese valor global, lo que es fundamental para las empresas multinacionales que ocupan espacios también en varios países. Entonces, cuando nos referimos a esas características, cuando describimos esas características, también estamos estableciendo nuevas normas y estándares, dada la magnitud de la economía involucrada. Ahora bien, tenemos que tener muy pendiente que estos acuerdos a menudo buscan establecer nuevos estándares y reglas, es decir, el establecimiento de reglas de comercio que podrían influir en el sistema multilateral, como lo tenía planteado la Organización Mundial de Comercio, e incluso para países que no forman parte del acuerdo. Entonces, fíjense cómo ese tipo de negociaciones, entre paréntesis, va ampliando. Y entonces están los impulsos de la integración económica profunda,
¿Por qué? Porque no es no es una simple negociación, no es un simple intercambio de productos, porque el objetivo es crear espacios económicos realmente integrados, facilitando la libre circulación no solo de los bienes y servicios, sino también de los capitales. Y eso no es un secreto para nadie, eso ya lo manejamos y en algunos casos también las personas. Entonces, fíjense cuán importante es ver disculpen, ajá, estas negociaciones mega regionales. El problema es ok, entonces cuando nosotros vemos esa manera de, de buscar, de buscar ese tipo de negociación, entonces nosotros ya estamos en el contexto y en el origen de la tendencia. Y eso es en lo que quiero hacer énfasis, porque cuando nosotros estamos en esto, el establecimiento eh, de la ronda de Doha, que fue donde la Organización Mundial de Comercio buscaba liberalizar la economía a escala a nivel mundial, pero no lo logró. ¿Ok? Entonces, ese avance hacia esa liberalización fracasada precisamente es lo que está arrojando el origen de las tendencias de las megas negociaciones, ¿ok? Entonces, fíjense que ese fue la última negociación multilateral sobre el comercio que lanzó la Organización Mundial del Comercio. Entonces, eso fue en el año 2001. Fíjense todo lo que ha transcurrido del 2001 a la fecha, si registramos lo que es el, lo que es esa línea del tiempo, lo que podemos ver es estancamiento, si se quiere, y fracaso, a pesar de las ambiciones o las metas logradas en la duración de esa ronda, ¿no? Pero como no logró alcanzar los objetivos principales, lógicamente las negociaciones quedaron estancadas y es allí donde aparece este tipo de tendencia. Ahora bien, cuando nosotros pensamos y vamos desarrollando, como quien dice, ese tipo de razones, de contexto, estamos en la búsqueda de una mayor profundidad de de los acuerdos bilaterales o regionales que tradicionalmente se hayan logrado y que cubrían los aspectos básicos. Pero la complejidad de la economía lo global, lógicamente, porque es el impacto que nos genera la globalización, existen y exigen normas más allá de cualquier aranceles que se pueda haber impuesto, incluyendo servicios, inversiones, propiedad intelectual y estándares regulatorios. Ahora, las megaregionales buscan la integración más profunda. Es decir, pasamos de lo bilateral. Ahora bien, y de allí se desprende lo que les estoy diciendo, la globalización y la cadena de valor. Cuando nos referimos a esa característica y la describimos con la producción dispersa por el mundo, y cuando hablamos dispersa es que está diseminada, pero muchas veces no tiene un objetivo preestablecido. Las empresas necesitan reglas claras, homogéneas, que faciliten el movimiento de componentes y lógicamente de productos a través de múltiples fronteras, y estos acuerdos buscan es la optimización u optimizar las eficiencias de las cadenas de valor global. Y es así como aparece la influencia de las grandes economías. Entonces, cuando aparece la influencia de las de grandes economías, ahí tenemos Estados Unidos, la Unión Europea, tenemos China, que son, y tenemos que aceptarlo, estos son los países y los bloques que realmente buscan establecer y proyectar sus propios estándares
y modelos regulatorios a nivel internacional. Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Ahora, las negociaciones regionales son un vínculo para definir el cómo del comercio y el cómo de la inversión. Eso no lo podemos dejar de lado. Ahora bien, cuando buscamos eso, encontramos la respuesta a la crisis, que es también lo que marcó la tendencia actual, es la respuesta a la crisis que se generó en el 2008. Eso marcó a muchos países y después de esta crisis, hubo un impulso para reactivar el comercio y la inversión como motores de crecimiento económico global. En la medida que se presentan esas crisis globales, eso es como el efecto mariposa. Se puede presentar en un momento determinado en Estados Unidos, pero su aleteo puede generar impacto en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y entonces se vio en estos acuerdos una forma de buscar, de generar confianza en la oportunidad de un panorama incierto. Entonces, ahí tenemos ya, traté de dividir, ¿ok? Traté de dividir las tendencias actuales en dos momentos, ¿ok? En la primera tenemos eh, la euforia de la cautela. Inicialmente hubo un gran entusiasmo por las megaregionales. Parecían una solución a la inercia generada por la paralización de lo que les dije de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, hemos pasado a una fase de cautela y de reevaluación. Cuando nosotros pasamos esa fase de cautela y reevaluación, estamos repensando si precisamente las tendencias que se están dando hoy en día realmente son las convenientes. Ahora bien, muchos proyectos se han realizado e incluso otros se han paralizado. Y la implementación de los ya existentes enfrentan desafíos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo inclusive hasta los pactos subregionales se han ralentizado, se han enfriado y eso ha, ha permitido ver también el nacionalismo económico y el proteccionismo, ¿no? Que es la tercera parte, es la tercera tendencia que vamos a analizar, ¿no? Entonces, en esa narrativa global ha cambiado, hemos visto el resurgimiento de la política, primero mi país, que fue lo que le dije cuando estábamos hablando de la parte introductoria de la definición, lo que era la mega negociación. ¿Ok? Entonces, cuando aparece primero mi país, lógicamente es que estamos regresando a ciertas, a ciertos comportamientos primitivos en lo que respecta a lo que es la integración, ¿no? Entonces, primero mi país y lógicamente estarían allí las barreras comerciales. Esto genera incertidumbre, lógicamente. Estamos navegando la incertidumbre y tenemos que aprender a navegar la incertidumbre, porque ella es significativa para la liberalización que busca las negociaciones mega regionales. Entonces, fíjense que si hablamos si lo vemos de esta perspectiva, entonces lo que planteó la Organización Mundial de Comercio con su acuerdo en el 2001, entonces hoy está tratando de hacerse precisamente a través, a través de este tipo de negociación, ya que el espíritu de apertura se ve desafiado. Y eso está generando fracturas geopolíticas y eso nos está llevando a revisar precisamente los acuerdos existentes. Las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos y China, lógicamente, impactan directamente cualquier tipo de situación que nosotros estemos viendo, ¿no? No solo en la creación de nuevos acuerdos, sino en cómo las estructuras, las alianzas comerciales se están dando. Ahora, a menudo esos acuerdos que reflejan alineaciones estratégicas más que puramente económicas. Entonces aparece ya lo estratégico,
aparece eh, la fractura en lo que respecta a la geopolítica y lógicamente a la revisión de los acuerdos asistentes. Algunos de estos acuerdos, como se desprende de de la lámina, están siendo renegociados y otros están siendo cuestionados, ¿no? Entonces, el caso más claro es el reemplazo de algunas tendencias del Tratado de Libre Comercio con Canadá, y esto demuestra que la estabilidad de estos pactos no están garantizadas y pueden, lógicamente, ser modificados en un momento determinado según los intereses políticos que dominan. Y esto es lo que le quería decir, viendo ya esa segunda parte donde estamos viendo ese panorama crítico, ¿no? Vistazo crítico que se enfoca en la resiliencia de los países, de la resiliencia en las cadenas de suministro. Y lógicamente podremos pensar por qué hablamos de resiliencia. Entonces, lo observamos cuando ocurrió la pandemia y las tensiones geopolíticas, revisaron y revelaron las vulnerabilidades entre los países. Ahora, la prioridad no es solo la eficiencia y el menor costo, sino la seguridad y la diversificación de los proveedores, porque cada quien quiere buscar su propia seguridad. Y entonces cuando hablamos de eso, entonces pues tratamos de buscar precisamente reducir las dependencias excesivas provenientes de un punto específico del globo. Entonces, eso tenemos que tomarlo en consideración porque precisamente hoy en día ya estamos hablando de la digitalización y el comercio electrónico. La economía digital está explorando, lógicamente, ese, ese mundo, y entonces nosotros también tenemos que tratar de hacer énfasis en el desarrollo sostenible y en la gobernanza. Tenemos la Agenda 2030 que nos está impulsando a ella, pero también vemos a menudo la fragmentación y los nudos comerciales que se están presentando y nosotros de una u otra manera tenemos que hacerle frente a eso. Y eso está generando impacto en el desarrollo regional. Pero así como genera impacto, entonces él genera oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? El acceso a nuevo comercio. Entonces, todos los países tienen que estudiar sus potencialidades y ver más allá de sus fronteras, buscando un nicho que le permita una posición por cierto tiempo, con poca competencia. Ahora, eso sí, va a permitir la atracción de la inversión extranjera directa, ¿ok? Porque, como le dije, en las mega negociaciones, entonces se ve el movimiento, lógicamente, de capitales. El capital no conoce de frontera, pero el capital sí conoce de seguridad. Entonces se busca la integración de la cadena de valor globales, porque también entonces nosotros tenemos que buscar las transferencias tecnológicas y los conocimientos para poder realmente competir en este mundo globalizado donde las negociaciones están signadas por los grandes países, por los grandes bloques, ¿no? Y entonces, otro flagelo que aparece ahí, otra oportunidad, es la armonización regulatoria. Entonces, los países tienen que buscar la armonización para buscar ese equilibrio que realmente está está buscando de modo porque es que cuando estamos en estos sistemas, nosotros afectamos y somos afectados. Pues entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cómo controlar y buscar una armonización regulatoria que realmente nos permita hacer y dejar hacer, ¿no? Entonces, eso es
una manera de ver ese impacto, ¿no? Y así como está el impacto en el desarrollo regional, donde nos dan esas oportunidades, también aparecen los desafíos, aparecen las desigualdades internas. Lógicamente, siempre existe y han existido, pero nosotros, como desafío, tenemos que buscar cómo reducimos esas brechas. ¿Cómo buscamos la manera de enfrentarnos a lo que es la pérdida de la autonomía política? Recuerden que cuando hacemos pactos de integración, en cierta forma, eh, tenemos cierta pérdida de autonomía, ¿no? Por el país que toma la batuta precisamente o influencia en ese tipo de pactos, ¿no? Entonces, nosotros, si se quiere, tenemos que tener cuidado porque podemos ir remando hacia un abismo regulatorio. Ya estamos viendo cómo los países, para controlar, imponen normas, imponen reglas, y esto, tenemos que verlo muy de cerca porque amén de eso también está apareciendo el aumento de la competencia, y país que realmente no tenga una infraestructura para producir y para intervenir en el comercio mundial, entonces queda en cierta forma rezagado, ¿no? De este tipo de negociación. Y eso es lo que ocurre en las tendencias actuales. Entonces, nosotros debemos observar precisamente, ahí vemos un continente, si se quiere, un poco fragmentado, ¿no? Entonces, el rol del desarrollo regional en el contexto de las mega negociaciones busca la identificación de las ventajas comparativas, lógicamente, y es que eso es lo que tenemos que ir buscando. Es decir, que cuando nosotros vayamos a hacer la negociación y busquemos el posicionamiento en el mercado, entonces nosotros tenemos es que buscar precisamente las ventajas, ¿no? Entonces, pero también no podemos dejar de lado ver las políticas de adaptación y de diversificación. Cuando vemos cuando vemos este aspecto, cuando vemos este punto, entonces nosotros precisamente eh, buscamos eh, cuando buscamos las políticas de adaptación, entonces las regiones deben desarrollar estrategias activas con la finalidad de proteger y de convertir los sectores vulnerables que puedan verse afectados por la competencia. A la vez, es clave fomentar nuevas actividades económicas y diversificar la matriz productiva para generar resiliencia. A eso nos estamos refiriendo en la lámina anterior, y a las nuevas oportunidades de crecimiento. Ahora, lógicamente, tenemos que también pensar, como le dije, en una infraestructura lógica. Entonces, bueno, más que lógica, logística, ¿no? En una infraestructura logística que es precisamente la que va a mover los 5 procesos, ¿ok? Para aprovechar las oportunidades en ese tipo de negociación, porque permite invertir en la infraestructura de puerto, aeropuerto, carreteras, telecomunicaciones, y eso busca lógicamente una logística eficiente, y esto facilita entre otros, el flujo de bienes y servicios y reduce costos, mejora la conectividad, y eso es beneficioso. Y ahí tenemos el fortalecimiento de las capacidades, que es un imperativo. Vamos a imprimirle un poquito de velocidad porque ya me está avisando que nos quedan apenas 10 minutos. Es mejor pensar también en el capital humano, en la gobernanza y la participación, y los enfoques en la resiliencia y la sostenibilidad sobre lo que son pilares para el desarrollo regional. Entonces, cuando nosotros estamos en esta
en estas tendencias. Entonces nosotros comenzamos ya a pensar en qué debemos hacer como país y cómo nos insertamos en ese mundo tan complejo, ¿ok? Porque ya no podemos hablar de la linealidad, no podemos hablar, como le dije, de regiones o países fragmentados. Tenemos que buscar la unión, la inclusión. Y entonces, las negociaciones megaregionales están en una fase de redefinición y de cautela influenciada por el proteccionismo y las tensiones geopolíticas, que eso fue lo que hablamos prácticamente en la última lámina, ¿no? Porque ellas representan las oportunidades de desafíos significativos para el desarrollo regional y el desarrollo regional debe ser un actor activo y estratégico en ese panorama. Y es cruzar, equilibrar la liberalización comercial porque eso tiende a afectar la cohesión social, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Entonces, bueno, hasta aquí llega esta presentación. Eh, es muy interesante lo que estamos planteando. Y Francisco, no sé si tienes alguna opinión que dar. Bueno, profesor, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, bastante interesante el tema y muy actual, porque como usted decía, algo muy dinámico, los países están en constante integración, desintegración, la, los esquemas políticos, los alineamientos van cambiando, pero siempre todo tiene un trasfondo económico, Eso es correcto. siempre está ahí, siempre están los acuerdos comerciales, siempre está el libre mercado, los intereses particulares. Y es algo que debemos conocer, debemos manejar. Y bueno, no sabía lo de su origen, pues no sabía que en algún momento se ha hablado de una liberalización global. Y bueno, Sí, así es, porque es una lo que cuestión sucede es de, que con ese estancamiento es precisamente que nacen estas tendencias, pues, porque la Organización Mundial de Comercio fracasó en ese aspecto, pues, y por eso hubo ese enfriamiento, ¿no? Y hoy en día vemos cómo regresamos a lo que es mi país, ¿no? Tú ves que Estados Unidos quiere ver es Estados Unidos, China quiere ver es China, la Unión Europea quiere ver su Unión Europea, entonces cada quien anda buscando modo de garantizar precisamente lo que estábamos hablando, ese equilibrio interno que no afecte mucho a las sociedades y a sus naturales, ¿verdad? correcto, profesor. Quería consultarle sobre la próxima actividad sumativa. Ajá, dime. Vi que es enfocada más hacia el desarrollo sustentable. Sí, bueno, y precisamente esta es una de las tendencias, ¿verdad? Es crucial buscar la sostenibilidad ambiental. Hoy en día eso es necesario porque vemos que en el afán de buscar recursos económicos en los países que no tienen esas instalaciones o esa infraestructura para producir, entonces sencillamente buscamos son los esa actividad dirigida, depredadora hacia lo que son los minerales, hidrocarburos, esos recursos económicos que en algunas oportunidades no son renovables y los que son renovables los acabamos y listo y punto. Bueno, ahí tenemos el caso haitiano. Ahí tenemos cómo Haití acabó con sus bosques, ¿no? Entonces vemos cómo en América Latina, vemos cómo en la selva amazónica, cómo los derrames de petróleo han dañado grandes cantidades, grandes franjas de, de zonas que consideramos que eran vírgenes. Vemos cómo Brasil, bueno, gracias a Dios eso lo están controlando, cómo venían deforestando para producir alimentos, ¿no? Entonces dejaban los suelos desprotegidos y es de observar, porque fíjate que ya nosotros estamos llegando al 2030 y no hemos logrado lo que digo o lo que establece la agenda, ¿ok? Sí, La agenda 2030 es su la agenda objetivo, ¿no? 2030. Sí, sí. 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 Bueno, Sí, Francisco, es que tal vez, ¿ah?
No, que tal vez eran objetivos muy idealistas, muy, muy bonitos, por decirlo así. Ese es uno de los grandes problemas que cuando nosotros desarrollamos en esas cumbres mundiales, ¿verdad? Entonces nos vamos por, como tú dices, ¿no? Por esa parte bonita, por esa parte bella y no queremos ver la realidad. Y cuando nosotros no observamos la realidad, el contexto, entonces es probable que lo que generemos no sea completamente cierto. Eso. Y que no hay un compromiso absoluto. Hay países que firman eso por firmar y decir que lo firmaron, pero realmente no existe un compromiso fiel de que lo están cumpliendo. Y después no lo cumplen, ¿verdad? Sí, claro. Sí, por Tampoco hay ejemplo, algo que tú, exija. bueno, por ejemplo, fíjate, con el carbón, ¿verdad? El carbón es súper dañino al medio ambiente. Entonces, los países signatarios y los que opinaron en el desarrollo de la agenda hablan de carbón. Y tú ves cómo China usa carbón, cómo Estados Unidos usa carbón. ¿Ah? Y entonces, por mucho filtro que coloquen en esas chimeneas, siempre llega al medio ambiente, ¿sí o no? Sí, claro. Es Sí. así. Sí, mira, Francisco, si se llega y si se cae ya la conexión, ya tú sabes que bueno, ya estamos despedidos. Sí, Este, claro. bueno, Quería comentar, con la última actividad sumativa, realmente tuve un error ahí, no detallé la rúbrica y no le coloqué diagramas. bueno, Francisco, sí, Realmente fue fíjate que error de sí, mi parte. fíjate, eso es lo que yo le digo, tienen que ver la rúbrica, porque fíjate, un trabajo tan bello y tan bien desarrollado, entonces botas 10 puntos por una falta de rúbrica. ¿Ah? Y sin Sí, sí, embargo, creo que te fue un puse error de mi como parte. 7 puntos ahí para no quedar tan mal, ¿no? Tres, tres. Tres Tres de puntos, esos bueno, 10 me exacto, coloqué. exacto, porque tenemos que estar pendientes de la rúbrica, hay que leer esa Sí, rúbrica. sí, Y si no tienes si tienes duda con respecto a la aplicación de la rúbrica, me puedes escribir, me puedes llamar inclusive, yo creo que le di el número de teléfono. sí, yo Entonces, lo tengo, profesor, yo lo tengo. bueno, 0414-490-8588. Sí, sí, correcto. Ok, cualquier cosa estamos hablando, estamos compartiendo y bueno, me alegra haber compartido contigo esta tarde. Estamos siempre a la orden y bueno, y espero en el próximo encuentro tener nuevamente ese contacto, ¿ok? Claro que sí, profesor, cuente con eso. Muchas Ok, gracias por bueno, su clase y por su explicación. igualmente, Que bueno, tenga un muy hasta buen día. luego, vale. Ok.